Buenos días, ahora voy a presentar las historias épicas y sus respectivas historias de usuario. Empezamos por la historia de usuario uno de la épica uno. Para el estudiante, acá tenemos la del docente que están en la misma épica y la épica 2 que son las funcionalidades del coordinador. Ahora vamos con los prototipos. Este es el prototipo para el rol del director, que es quien sube el formato A. Em, Aquí tenemos cómo sube el formato A, es el mensaje que le da cuando lo guarda con todos sus campos llenos y suponiendo que lo llena todo correctamente. Ahora tenemos el menú para cuando ingresa el coordinador y evalúa el formato A, para cuando llena los campos bien, correctamente, y para cuando le falta completar los campos o completa incorrecto. Ahora seguimos eh, con con el proyecto como tal. Em, Primero vamos a empezar por iniciar sesión. No debe dejar porque el usuario no existe. También podemos iniciar con otro tipo de dominio. En los campos los puse así llenos directamente para agilizar un poco. Nos damos cuenta que no existe, entonces ahora le damos en registrar. Em, Ahora registramos un director para poder elegirlo. Le damos guardar, se registró correctamente el usuario. Ahora iniciamos sesión, accedemos y ya estamos en el menú. Ahora subimos el formato A. Suponiendo que no lo guardemos con todos los campos, nos va a pedir que los aceptemos. Eh, Aquí le ponemos cualquier cosa. Y y si subo un formato que no sea extensión PDF, va a decir que no, bueno, no va a dejar. Entonces tengo que dejar uno que une correctamente. Y si le doy en, y si le doy en práctica profesional, me va a aparecer a subir otro campo. También lo mismo, no me voy a dejar de subir este porque está en formato PDF. Te subo uno que sí esté. Lo doy en guardar y se guarda correctamente y y limpia todo el archivo. Y eso sería todo. Ahora, yo les voy a hablar sobre el diagrama C4 y el modelo UML. Vamos a tener los cinco actores: el estudiante, el docente, la secretaria, el coordinador y el jefe de departamento. Todos van a utilizar el sistema gestor de trabajos de grado, que estará conectado a dos sistemas externos, un sistema de mensajería y la base de datos de Cinca. Ahora vamos a ver el diagrama de contenedores. Vamos a tener una single page application, que va a ser el frontend, que estará conectada a una API backend, que le va a dar las funcionalidades. Esta va a estar conectada a la base de datos, que va a ser creada utilizando MySQLite, donde se almacenarán todos los formatos. Tenemos el diagrama de componentes, con los módulos de registro, login y upload. Estos van a utilizar el módulo de acceso para crear la conexión con la base de datos y registrar o pedir información de la base de datos. Ahora, vamos a revisar el diagrama de clases. Aquí podemos revisar donde está el registro, el acceso y las demás clases. Pero para que quede más claro utilizamos el UML. Aquí podemos observar cómo existe la clase persona. Esta persona en sí va a ser una clase abstracta, porque va a generar un estudiante. Un estudiante puede pertenecer a un programa y ese programa pertenece a una facultad en específico. Un profesor puede ser un coordinador o un profesor también. Si es profesor, va a ser codirector o director del trabajo de grado de un estudiante. Si es coordinador, va a poder evaluar los formatos A que han sido subidos. Se dirá cuándo fue creada la evaluación, si aprobó o no y las observaciones. Un trabajo de grado, un formato puede ser denegado como máximo 3 veces. A la cuarta tendrán que hacer uno nuevo. Los usuarios van a tener sus roles, que puede ser estudiante, docente y coordinador. El formato A va a ser guardado en una tabla llamada Files History. Esta tendrá una fecha de creación y un formato en el cual va a ser creado, donde solo va a aceptar tipos de archivos PDF. Cerrando grabación en 3, 2, 1. Bueno, a continuación vamos a presentar el apartado de los test. Empezamos entonces con el paquete de Access,
Para ello vamos a ejecutar la siguiente prueba, que es de user repositorio. Entonces, en este caso podemos observar el código mientras se ejecuta el test, la prueba que se presentó y el resultado que va a salir en un momento. Listo, como podemos observar, para este caso del test salieron positivos. Entonces procedemos con el segundo, que es el del login. En este caso, mientras se ejecuta, lo presento y podemos observar el resultado, que es correcto. Y finalmente el test lo presento y el resultado. Listo, eso es todo. Ahora vamos a ver los commits realizados por mis compañeros. El primer commit se realizó, el primer requerimiento, que es básicamente el registro del docente, fue hecho por Juan Pino. El segundo commit se agregó el script SQL para que todos tuviéramos conocimiento de cómo estaba la base de datos. El tercer commit se modificó la entrada register y se agregó la entity program para iniciar con el segundo requerimiento. El cuarto commit se añadió el registro de estudiantes y profesores. En el quinto commit se creó la empty upload formato A, que es donde el director sube el formato A. El sexto commit se hace el merge para poder sincronizar el trabajo hecho en la rama future upload formato A la rama master. Este commit es para el readmit. El octavo commit es donde se realiza la lógica de evaluación de formato A y donde se comienza a hacer el tercer requerimiento. Y el noveno commit es donde se realiza la interfaz gráfica de la evaluación formato A, que es donde el coordinador evalúa el formato A que elija. Yo soy Juan David Pino y voy a mostrar cómo funciona el sistema de gestión de base de datos y cuáles son algunas partes del código que son las principales encargadas de hacer que el mismo funcione de manera adecuada. Como Gloria ya mostró las de usabilidad, pues aquí tenemos el inicio, o bueno, lo que viene siendo el menú principal con sus tres botones. No vamos a usar el de salir en este momento porque realmente no lo es necesario. ¿Para qué vamos? Primero vamos a utilizar estos datos de prueba para realizar un registro. En este caso nos dice que el usuario fue registrado y como podemos verificar acá en lo que viene siendo la base de el DB browser, podemos observar que así es el caso. Aquí se hizo la inserción con una contraseña hasheada y cifrada. También tenemos que se puede iniciar sesión utilizando pues el menú correspondiente, desde el que se puede ir otra vez al menú principal, se puede subir un formato, evaluar un formato y se puede salir. Ahora, lo más importante del código en este momento, o bueno, pues tenemos varias partes importantes del código. Tenemos primero el controlador, que es el que se encarga de manejar lo que viene siendo la interfaz de usuario, que es lo que viene siendo lo que ve el usuario, abrir los paneles y moverse entre menús. También tenemos en este caso sería una clase llamada registro, que es la que se usa de intermediario para registrar usuarios a la base de datos. También tenemos un repositorio de usuarios que es el que se encarga ya de hacer las inserciones como tal, que es llamado por el controlador. Tenemos el login que se encarga de verificar que los inicios de sesión dentro de la base de datos sean correctos. Y tenemos un cifrador que es el que se encarga de cifrar las contraseñas. Este tiene dos modos, puede cifrar y descifrar contraseñas, pero también tiene un conversor de base 64 que permite convertir las contraseñas cifradas en, en, en cadenas que se pueden mandar a la base de datos, y las cadenas y los códigos sacados de la base de datos se pueden utilizar se pueden convertir en algo descifrable para el descifrador, o en algo que se puede usar para el descifrador. También tenemos cifrar contraseña y descifrar contraseña, todo por medio del método SHA-256. También tenemos una clase de opciones custom que pues se utiliza para, en caso de que haya algún error ya conocido o alguna excepción que ya se conozca y que se requiera un mensaje customizado o personalizado para el mismo. Yo les voy a hablar un poco acerca de los atributos de calidad que maneja nuestro proyecto. Como primera parte tenemos la autenticación segura de usuarios.
por parte del registro. Esto lo te permite registrarte con el correo institucional y la contraseña pues ya está cifrada. Igualmente en el login la contraseña ya está cifrada, no te permite verla y el acceso solamente es con el correo. Otra parte tenemos es la usabilidad entre los menús. La navegación es consistente entre los formularios. Aquí como lo podemos apreciar no se atasca, no se queda y pues fluye con normalidad. Y por último y más importante, la escalabilidad. La arquitectura nos permite agregar nuevos módulos, como lo podemos ver aquí a la izquierda. Tenemos el proyecto muy bien estructurado para el momento de agregar módulos sea muy sencillo encontrar